Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a nuestra transmisión de martes de estudio bíblico con nuestro tema el día de hoy de reconciliadores de relaciones o pacificadores. Como todos los días, antes de iniciar nuestro estudio, le voy a pedir que me acompañe a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta tarde que nos permite reunirnos, Señor, para escudriñar tu bendita y maravillosa palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú siempre nos provees de oportunidades, Señor, para poder escuchar tu palabra, para ser guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo alumbre nuestros oídos, alumbre nuestro entendimiento, abra nuestros oídos y nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada en ellos, Señor, y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados, quienes ya están conectados, que Dios les bendiga, gracias por conectarse. Y el día de hoy nuestro tema es pacificadores o reconciliando relaciones o reconciliadores de relaciones, como usted le quiera poner. La palabra de Dios, una de las características del cristiano es que el cristiano está siendo transformado por el Espíritu Santo en el carácter de Cristo. Y algunas de las cualidades que el Espíritu Santo está formando en nosotros como parte del carácter de Cristo están en las bienaventuranzas. Y dentro de las bienaventuranzas hay una que es la de ser pacificadores. Dice la palabra en Mateo capítulo 5, versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ser un pacificador implica dos cosas. La primera es prevenir conflictos y la segunda es restaurar las relaciones después de que se ha producido un conflicto. Ser un pacificador no es evitar los conflictos, ni huir de ellos, ni aparentar que no existen o tener temor de hablar de ellos. Ser un pacificador comienza por reconocer que hay conflictos entre dos personas. Puede ser entre nosotros y otra persona, o puede ser entre dos personas ajenas a nosotros, y que nosotros intervengamos para reconciliar esa relación. Tampoco se trata de apaciguar cediendo siempre, dejándonos poner el pie encima o permitiendo que los demás nos pasen encima o le pasen encima a alguien más. Jesús mismo se negó en algunos momentos a ceder en muchos asuntos y se mantuvo firme en su oposición al mal y en su oposición a los escribas, los fariseos y los saduceos. El resolver conflictos comienza por el reconocimiento de que se hizo un mal, y ese mal necesita ser, la persona ofendida necesita ser restaurada, necesita ser levantada de ese mal que se le hizo, y la persona que hizo el mal necesita ser perdonada, necesita recibir el perdón. A veces ya vimos que ser un pacificador no necesariamente significa evadir los conflictos o evitar los conflictos. A veces necesitamos crear esos conflictos. En Primera de Corintios capítulo 11, versículos 19 al 20, por ejemplo, la palabra de Dios dice: porque es preciso que entre vosotros hayan disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues, el versículo 19 básicamente, porque es preciso que entre vosotros hayan disensiones, para que se manifieste quiénes son los que están aprobados, y no para reprobar a los otros, sino para ayudarlos a madurar, para ayudarlos a ser transformados, para ayudarlos a caminar en ese camino de la pacificación, en ese camino de la restauración, de tal manera que de no ser aprobados pasen a ser aprobados delante de Dios. Para todo esto,
para la tarea de ser reconciliadores, ya sea que nosotros seamos participantes del conflicto o solamente intermediarios en el conflicto para resolverlo. En cualquiera de los dos casos necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo para saber cómo proceder, ya sea para prevenir el conflicto o para restaurar a las personas que se encuentran en conflicto. Recordemos que la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 14, que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu. Y el ser un pacificador es un cumplimiento, además de ser una bienaventuranza y de ser una parte del carácter que Dios está formando en nosotros por el Espíritu Santo, es también un cumplimiento del mandamiento de amar a nuestro prójimo, que lo encontramos en Mateo capítulo 22, versículo 39, en el contexto en el cual a Jesús le preguntan cuál es el principal mandamiento de la ley. Y él realmente da dos mandamientos en uno como lo principal de la ley, y es que el primero es amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el ser un pacificador es una manifestación también de que estamos caminando en el cumplimiento del amor al prójimo. Una de las formas en que podemos resumir la vida del creyente es que aprendamos a amar al prójimo valorando las relaciones. El amor al prójimo se manifiesta en las relaciones. El amor al prójimo no es una cuestión de teoría, es una cuestión eminentemente práctica, y necesitamos aprenderlo. Y entre ese aprender está el aprender a ser pacificadores, porque la capacidad de llevarnos bien entre nosotros es un reflejo de nuestro crecimiento y de nuestra madurez espiritual. Notemos esto. El resolver los conflictos que se nos presentan en nuestra vida, el ser pacificadores, es un reflejo de nuestro crecimiento y madurez espiritual. En Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 2, la palabra nos enseña: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, es decir, ausencia de conflictos. También en Romanos capítulo 15, versículo 5, la palabra de Dios dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Y esto también tiene que ver con pacificar, con tratar de resolver los conflictos que se presenten en nuestras vidas. Como pacificadores, Dios nos ha dado el ministerio de restaurar relaciones. Recordemos que en el mundo las obras de la carne son celos, iras, contiendas, disensiones, divisiones, pleitos, griterías, etc. Pero la palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 5, versículos 17 al 18, que usted y yo hemos nacido de nuevo, somos una nueva criatura en Cristo, y parte de ser esa nueva criatura en Cristo es que ya no caminamos en las obras de la carne, sino en el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Paz es el segundo derivado del amor. Del amor derivan el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, el dominio propio, la humildad. Todos esos son derivados del amor. Y el segundo derivado del amor es la paz. Entonces, por ello, por todas esas razones, usted y yo estamos llamados a ser pacificadores. Y por ello, gran parte del Nuevo Testamento se ocupa de la enseñanza de cómo serlo y de cómo hacerlo. Hay por lo menos 7 pasos bíblicos para restaurar una relación.
y es lo que vamos a estudiar en este momento. El primer paso para evitar un conflicto, o ya sea para iniciar la resolución de un conflicto, el primer paso siempre va a ser orar. Hablar con Dios antes que hablar con la persona, ya sea tanto para prevenir un conflicto o como para comenzar a resolver un conflicto. Muchos de nuestros conflictos se deben a necesidades insatisfechas que esperamos que los demás las satisfagan y no lo hacen. Esperamos que los demás se comporten de alguna determinada manera porque eso nos beneficia a nosotros y eso satisface una necesidad emocional o física o espiritual, y no lo hacen, y eso nos produce un malestar, y como respuesta de ese malestar entonces se crea el conflicto. Pero entonces lo que necesitamos es para nosotros no entrar en un conflicto, lo que necesitamos es orarle al Señor, recordando que las demás personas no son las que suplen nuestras necesidades, sino es Dios. Y poner esa necesidad en Dios, no ponerla en las personas. Número 1. Ahora, si nosotros vamos a ser pacificadores, entonces necesitamos también entender cuál es la necesidad del corazón de la persona que fue ofendida, de la persona que fue lastimada. Porque el conflicto en ella se debe a que la otra persona no satisfizo una necesidad, no se comportó como ella esperaba. Y muchas veces ni la persona misma sabe de cuál es esta necesidad en su corazón, pero el Espíritu Santo sí la sabe, y el Espíritu Santo nos la va a revelar. Por ello es que necesitamos, en primer lugar, hablar con el Señor, en primer lugar, orar, para entender cuál es el problema del corazón implicado en el conflicto, ya sea que nosotros lo hayamos causado o que nosotros lo hayamos experimentado, o bien que seamos pacificadores resolviendo el conflicto entre otras personas. Otras razones del conflicto es la falta de dirección del Espíritu Santo cuando tomamos decisiones. Obviamente tomamos decisiones que afectan a otras personas porque no lo hicimos con la dirección del Espíritu Santo. Entonces, una manera de prevenir conflictos es orar para pedir la dirección del Espíritu Santo. Y en ambos casos, ya sea cuando el conflicto se da, ya sea porque no tenemos una necesidad suplida o no hay una necesidad suplida, o porque se tomaron decisiones que afectaron a otras personas, en ambos casos la razón del conflicto es que en vez de depender de Dios, dependimos de las demás personas o de nosotros mismos. Entonces necesitamos acudir a Dios siempre en busca de provisión y en busca de dirección. Y necesitamos también orientar a las personas cuando estamos siendo intermediarios en la resolución de un conflicto. Necesitamos orientar a ambas personas a que busquen siempre la dirección de Dios. Una, la que se ofendió, la que fue ofendida, a resolver su necesidad entregándosela al Señor, y al que ofendió a tomar decisiones no en sus propios pensamientos, sino en los pensamientos del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo. Cuando nosotros enfrentamos un conflicto, lo primero que después de orar, el siguiente paso que necesitamos es tomar la iniciativa siempre. No esperar a que la otra persona tome la iniciativa. Nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, necesitamos dar ese primer paso. No importa quién haya sido el ofendido ni quién haya sido el ofensor. Si nosotros fuimos los ofendidos, el primer paso es perdonar a la persona que nos ofendió. Ese es tomar la iniciativa. Y si nosotros fuimos los que ofendimos, el tomar la iniciativa es ir con la otra persona a pedirle perdón.
¿Por qué? Porque restaurar las relaciones es tan importante para el Señor que el Señor le asignó una prioridad incluso por encima de la adoración. Las relaciones reconciliadas son tremendamente importantes para el Señor, al punto que en Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24, la palabra Dios le da una prioridad a ello incluso por encima de la adoración. Dice la palabra, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. La ofrenda es una forma de adoración. Sin embargo, el Señor nos está diciendo, si te acuerdas cuando vas a dar tu ofrenda, cuando vas a adorar, te acuerdas que un hermano tiene algo contra ti, ve y arréglate con tu hermano, ve a pacificar esa relación, ve a pedir perdón, toma la iniciativa de ir y arreglar la situación pidiéndole perdón al hermano que está ofendido. Dios espera que demos siempre el primer paso en cualquiera de las dos situaciones, cuando se trate de perdonar o cuando se trate de pedir perdón. Cuando somos los ofensores es pedir perdón, cuando somos los ofendidos es perdonar a la persona que nos ofendió. Entonces el primer paso es orarle a Dios, buscar la dirección de Dios, buscar cuál es la situación en el corazón de la persona que entró en el conflicto o de nosotros por el que entramos en conflicto para resolver esa necesidad. Y en segundo lugar, buscar la dirección del Señor. El segundo paso entonces es tomar la iniciativa. La iniciativa de perdonar si fuimos ofendidos o la iniciativa de ir y pedir perdón si nosotros fuimos los ofensores. Y ese paso debe darse lo más rápidamente que sea posible en cuanto nos demos cuenta del conflicto. ¿Por qué razón? Porque la palabra en Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27 dice que nos airemos, pero que no pequemos, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo ni le demos lugar al diablo. Si nosotros permitimos que el conflicto siga caminando, en lugar de resolverlo pidiendo perdón o perdonando, lo que vamos a hacer es darle lugar al diablo. En lugar de que resolver el conflicto sea más fácil, el resolver el conflicto va a ser más complicado, va a ser más difícil, va a ser más tardado, va a haber más dolor en medio del conflicto. Entonces, por ello, por eso la palabra de Dios dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Y si nosotros, si el enojo no fue que nosotros nos enojamos, sino la otra persona se enojó por causa nuestra, pues también debemos ayudar a esa persona a que no se ponga el sol sobre su enojo, pidiéndole perdón inmediatamente que nos hemos dado cuenta de que le hemos ofendido. El tercer paso para resolver un conflicto, bíblicamente hablando, es el de ser comprensivos. Muchos de los conflictos se dan porque nosotros no escuchamos a la otra persona. La otra persona está hablando, pero en nuestra mente automáticamente estamos pensando cómo responderle, cómo contestarle o cómo justificarnos a nosotros mismos. Y por lo tanto no escuchamos a la otra persona. Y como no la escuchamos, no somos para nada comprensivos. Necesitamos escuchar, comprender los sentimientos de la otra persona, aunque no sean infalibles o aunque no sean lógicos. Lo que necesitamos es escuchar y entender sus sentimientos, porque al final de cuentas, donde la persona entró en conflicto o donde se produjo el conflicto es en los sentimientos. Muchas veces no se produce en lo lógico, en lo racional, sino se produce en lo emocional. En el Salmo 73, versículos 21 al 22, la palabra de Dios dice: se llenó de amargura mi alma
y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de mí. Aquí lo que vemos es que no era un conflicto, lo que el salmista estaba experimentando no era un conflicto racional, era un conflicto emocional. Para poder resolver el conflicto necesitamos entender y comprender las emociones que están involucradas en el conflicto. Y cuando pedimos perdón, o perdonamos, vamos a hacerlo no porque tengamos razón, sino lo vamos a hacer porque hemos lastimado u ofendido los sentimientos de otra persona, hemos afectado los sentimientos de otra persona. Yo no pido perdón porque el otro tenga razón, pido perdón porque aunque yo tenga la razón, la forma como expuse la razón lastimó los sentimientos del otro, y yo ni ningún ser humano tiene derecho a lastimar los sentimientos de la otra persona. Entonces, para poder iniciar la resolución del conflicto, si hay un punto en el cual estamos en desacuerdo, antes de entrar en la parte lógica de la resolución del conflicto, necesito resolver las emociones, que se ha quitado el enojo, que se ha quitado la frustración, la decepción, el desánimo, cualquier sentimiento de oposición, porque mientras esos sentimientos estén presentes en un conflicto, no podemos iniciar la resolución de ese conflicto, de los desacuerdos. Mientras los sentimientos estén presentes, no vamos a poder entrar en el razonamiento del problema y en la solución racional del problema. Entonces, necesitamos entender, escuchar los sentimientos del otro, y no solo escucharlos, considerarlos valiosos y pedir perdón, y resolviendo el tema de los sentimientos en la otra persona. Muchas veces nosotros tenemos la razón, pero la forma en la que decimos las cosas lastima. Es a eso a lo que le pedimos, por lo que pedimos perdón. No porque no tengamos razón, sino por la forma como hemos planteado ese tener razón que ha ofendido, lastimado, herido a la otra persona. Los conflictos generalmente no van a ser por cuestiones racionales. Los conflictos van a ser por cuestiones emocionales, por lo general. Por eso la solución del conflicto comienza con el perdón, porque el perdón resuelve la parte emocional, no la parte racional. Una vez que quitamos que los sentimientos de las personas están tranquilas, ya podemos razonar lógicamente y resolver el conflicto de una manera lógica, pero antes hay que resolver la parte emocional, entendiendo los sentimientos del otro, valorando los sentimientos del otro, pidiendo perdón por haber lastimado los sentimientos del otro. Y eso implica un cuarto paso, que es el de reconocer y confesar nuestra parte en el conflicto. Un conflicto siempre va a tener dos partes involucradas, y ambas partes, para que se produzca el conflicto, ambas partes son responsables, una más, una menos, pero ambas partes son responsables. Para que haya un conflicto se necesitan dos. De hecho, lo dice un dicho común, que para pelear se necesitan dos. Es totalmente cierto. Con uno que no quiera pelear, no hay pelea. Entonces, cuando hay un conflicto, los dos tenemos una parte en el conflicto. Uno puede ser porque no lo dijo bien, o porque fue inflexible, o porque no tenía razón y se empecinó en tener razón, y el otro también por las mismas cosas, o simple y sencillamente por no querer ser comprensivo y tratar de darle la vuelta al conflicto, sino caer en dejarse llevar por las emociones y caer en la discusión, en el enojo, etcétera. Entonces, para resolver un conflicto, cada uno de nosotros necesitamos reconocer y confesar nuestra parte en el conflicto. A veces no necesitamos que
que la otra persona nos lo diga, pero la actitud va a evidenciar que la persona ha reconocido su error y se ha arrepentido y se ha enmendado. Por eso nosotros, si somos la parte ofendida en el problema, necesitamos perdonar al otro, de tal manera que cuando el otro se acerque, ya nuestros sentimientos, nuestras emociones estén sanas y podamos iniciar la resolución del conflicto de una manera lógica. Y si nosotros somos los ofensores, cuando vamos y pedimos perdón, estamos reconociendo que herimos los sentimientos del otro y de una vez vamos con el perdón por delante, perdonando a la otra persona. Es decir, vamos a pedir perdón, pero previamente ya hemos perdonado a la otra persona por la parte de ella en el conflicto, de tal manera que si no nos pide perdón, pues no nos da ningún problema eso, podemos seguir adelante en la resolución del conflicto. Necesitamos reconocer y confesar nuestros propios errores o pecados o malas decisiones, fracasos, etcétera, en el tema del conflicto, sin excusas, sin culpar al otro, reconociendo con sinceridad nuestra parte en el conflicto. La palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, nos recuerda que si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Pero si reconocemos nuestro pecado, fiel y justo es el Señor, que nos perdona y nos limpia de toda maldad. Entonces necesitamos una parte de resolver el conflicto es reconocer y confesar nuestra parte en el conflicto. El siguiente paso, ya una vez resuelto la parte del perdón y de perdonar y de pedir perdón, de haber reconocido que antes debe haber un reconocimiento de nuestros errores y de nuestros pecados y malas decisiones en el conflicto. Entonces, ya una vez que está sano lo emocional, puede ser que en ese mismo momento podamos comenzar a atacar el problema, no a la persona, sino el problema y resolverlo. No es posible que solucionemos un conflicto si lo que nos interesa es encontrar un culpable o asignarle la responsabilidad a otra persona por el problema, que generalmente es lo que las personas hacen. No quieren reconocer sus errores, sino que quieren endilgarle el origen, la responsabilidad del conflicto a la otra persona. Y entonces atacamos a la otra persona en lugar de atacar el problema. Es algo que no podemos, en la resolución de un conflicto, nos debemos centrar en las causas del conflicto, en el problema que está dando lugar al conflicto, y no atacar a la persona. Eso es algo muy importante. Nunca vamos a resolver un problema atacando al otro. Para resolver un conflicto, las dos partes deben quedar satisfechas. Y eso significa que las dos partes deben ganar. No debe haber un perdedor. Cuando hay un perdedor, eso es un síntoma de que la relación va en un mal camino y tarde o temprano esa relación se va a perder. Porque una persona no puede estarse sintiendo culpable todo el tiempo en una relación y mantener la relación. Simple y sencillamente, si una relación me crea conflicto, si una relación me crea malestar, tarde o temprano voy a romper con esa relación, me voy a separar de esa relación y la relación se terminó. Entonces, y eso sucede cuando la otra persona constantemente nos está achacando a nosotros la responsabilidad total de un conflicto y esa persona no reconoce su parte en el conflicto. Y como dice un dicho, siempre quieren salir en caballo blanco, ¿verdad? Y obviamente si ellos salen en caballo blanco, nosotros salimos derrotados. O bien
Puede ser que nosotros seamos los que queremos salir siempre en caballo blanco y que el otro siempre pierda. No se trata de que haya un vencedor y un vencido. Se trata de resolver un conflicto. Y para resolver un conflicto, ambas partes tenemos que reconocer nuestra responsabilidad en el problema y ambas partes tenemos que ceder de tal manera que en la relación ganemos, en la continuación de la relación, en la resolución del conflicto, ganemos ambas personas. Ese principio se llama ganar. Otra condición para resolver el conflicto es renunciar a nosotros mismos, renunciar al orgullo. Mire, muchas veces no arreglamos los conflictos por orgullo, no arreglamos los conflictos por no dar nuestro brazo a torcer. La paz tiene un precio y el precio es el de doblegar nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestro ego, nuestro yo, como nos lo enseña la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice, sigan la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La paz es más importante que tener razón. La paz es más importante que ganar una discusión. La paz es más importante porque la persona es más importante que los asuntos materiales, los asuntos temporales. La persona es mucho más importante que tener razón. La paz, mantener la relación es más importante que tener razón, mantener la relación es más importante que ganar, mantener la relación es más importante que el orgullo, mantener la relación implica mantener la paz y somos llamados a mantener la paz. Además de que cuando estamos en paz con todo el mundo, tenemos una situación interior de completa satisfacción. Tenemos una vida satisfactoria, una vida plena, en tanto que cuando hay conflicto estamos insatisfechos, estamos negativos, estamos molestos, no disfrutamos de la vida. En cambio, resolver un conflicto trae satisfacción y trae paz a nuestro corazón y eso nos hace disfrutar de la vida. Pero muchas veces el precio de la paz es renunciar a nuestro ego, renunciar a nuestro yo. Y recordemos, seguir nuestro ego, seguir nuestro yo es seguir nuestros propios caminos y nuestros propios caminos no son caminos, aunque nos parezcan derechos, aunque nos parezcan correctos, aunque nos parezcan acertados, esos caminos tarde o temprano nos llevan a tener problemas, nos llevan a conflictos mayores o nos llevan a, como dice la palabra de Dios, caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Eso implica el renunciar a nosotros mismos en el conflicto, implica renunciar a utilizar todo el arsenal del ego, todo el arsenal del yo, que es la desaprobación, el menosprecio, las comparaciones, las etiquetas, los insultos, el menosprecio, ya lo mencioné, la condescendencia como parte del menosprecio, renunciar al sarcasmo, a la jactancia, a la arrogancia, al cinismo. Todas esas cosas son los arsenales de la carne para enfrentar los conflictos, para derrotar al oponente en los conflictos. Pero ya vimos que resolver un conflicto de la manera bíblica o manejar un conflicto de la manera bíblica no requiere de nosotros que salgamos vencedores derrotando al otro y mucho menos destruyéndolo a través de estas cosas. Vuelvo a mencionar la desaprobación, el menosprecio, la condescendencia, las comparaciones, las etiquetas, los calificativos, los insultos, la arrogancia, el sarcasmo, el cinismo. Todas esas
forman parte del arsenal de la carne junto con algunas otras que se nos pueden ocurrir en el camino, pero que en este momento no las vamos a mencionar. Solo recordemos que es necesario para resolver un conflicto que muramos a nosotros mismos. Para resolver un conflicto, otro principio que encontramos en la palabra de Dios es que nos debemos enfocar en la reconciliación, no en la resolución del desacuerdo. Primero nos reconciliamos y después buscamos la resolución del desacuerdo. Si no estamos reconciliados, estamos molestos, enojados, iracundos, etcétera, no vamos a resolver el desacuerdo. Entonces, lo primero, un punto importante que debemos considerar es enfocarnos en la reconciliación. Y la reconciliación se enfoca en la relación, se enfoca en restaurar la relación con la otra persona, en tanto que la resolución del desacuerdo se enfoca en el problema, y ya vimos que la persona es más importante que el problema. Cuando nos enfocamos en la resolución, en la reconciliación, el problema debe pasar a un segundo plano o volverse irrelevante. Mire, hay muchas veces, yo me he dado cuenta a lo largo de mi vida, hay muchas veces que se me presenta una posible situación conflictiva que no sé cómo enfrentarla. En lugar de enfrentar el conflicto en el mismo momento, lo que hago es que le digo a la otra persona, mira, déjame pensar, dame un tiempecito, voy a pensar el asunto y entonces te platico. Una forma de evitar conflictos que he encontrado es esa, difiriendo la resolución del problema. ¿Y por qué puede llegar a ser una solución? Porque muchos de los problemas por los cuales se nos crean conflictos son problemas irrelevantes que en el transcurso del tiempo pierden su razón de ser. En el momento parecen cosas demasiado relevantes, pero en cuanto pasamos el tiempo nos damos cuenta que son cosas irrelevantes de las cuales no vale ni siquiera la pena ponernos en una discusión, sino más bien entregarle a la otra persona la situación para que la resuelva como mejor le parezca, y entonces con eso evitamos el problema. Ahí es pasar el problema a un segundo plano, para ver si realmente el problema es relevante o irrelevante. Si dentro de 2 días o 3 días el problema sigue ahí, bueno, ese puede ser un problema relevante. Pero si mañana o pasado el problema ya no es problema, era un problema irrelevante, gracias a Dios lo diferimos en el tiempo, porque eso nos evitó entrar en un conflicto con la persona. Recordemos siempre que Dios busca la unidad, no la uniformidad. Podemos no estar de acuerdo en un problema, pero eso no implica que estemos en división usted y yo. Muchas veces pensamos que si la persona no está de acuerdo con mi punto de vista, entonces es mi enemigo y está en contra mía, cuando muchas veces la situación se puede deber a que no hemos sido lo suficientemente explícitos para explicar nuestra posición en el problema, o no hemos sido lo suficientemente comprensivos con el punto de vista de la otra persona. Necesitamos siempre recordar el buscar la unidad, no la uniformidad. De hecho, Dios nos hizo a cada uno de nosotros diferentes, y esas diferencias también hacen que tengamos una diferente perspectiva del problema, y muchas veces los problemas se resuelven cuando tomamos en cuenta las dos perspectivas, porque las dos tienen algo de razón, y negociamos para que las dos puedan funcionar coordinadamente, puedan funcionar correctamente. Una forma de resolver los conflictos es, vamos a aplicar tu solución con la mía, vamos a hacer una combinación de aplicaciones y vamos a ir adelante en la situación.
Así que siete puntos a considerar. Mire, el orden en la forma en la que yo los expuse no significa que en ese orden necesariamente tengan que darse. Son 7 condiciones o 7 principios que necesitamos considerarlos todos. En algunos casos unos primero, otros después, pero que necesitamos tenerlos en cuenta siempre para que podamos resolver un conflicto. El primero, como ya mencionamos, ese paso sí es el primero y el más importante, orar para buscar la dirección del Señor para resolver un conflicto. El segundo es que si se llega a dar el conflicto, necesitamos estar claros que debemos tomar la iniciativa de pedir perdón o de perdonar. Y en ambos casos necesitamos reconocer nuestra parte del problema, reconocer nuestros errores, reconocer nuestras malas decisiones, incluso nuestros pecados que dieron origen a una parte del conflicto. Recordemos que en el conflicto siempre están involucrados dos, uno con mayor responsabilidad que otro, pero los dos con responsabilidad. Entonces siempre vamos a necesitar perdonar y pedir perdón. Perdonar al otro por su parte en el conflicto y pedir perdón nosotros por nuestra parte en el conflicto. Pero para pedir perdón, obviamente, primero tengo que reconocer y confesar mi parte del problema. El cuarto punto es que necesito ser comprensivo con la otra persona, comprender sus sentimientos. Muchas veces nosotros no entendemos por qué alguien se ofendió por algo que nosotros hicimos o dijimos, o porque no estábamos de acuerdo a su punto de vista, y nosotros planteamos el problema en términos de lógica. Pero muchas veces lo que sucede es que en el problema no está involucrada la lógica en primer lugar, sino las emociones y los sentimientos de las personas. Entonces, lo que necesitamos, y eso, ser comprensivo con la otra persona, es, por ejemplo, decirle, mira, perdóname, no entiendo, yo sé que te ofendí. Si fueras tan amable de decirme por qué te ofendí o en qué te ofendí, y de antemano te pido perdón porque no era mi intención. Eso desarma a la mayoría de personas y por lo tanto desarma la mayoría de conflictos. El tratar de comprender por qué la otra persona se sintió ofendida con nosotros. Luego, otro principio, un quinto principio que debemos tener presente en la resolución de conflictos es que debemos atacar el problema, no a la persona. Debemos atacar el problema, no las soluciones que nos pueda dar la otra persona con las cuales no estemos de acuerdo. El sexto principio que necesitamos tomar en cuenta es renunciar a nosotros mismos, renunciar al orgullo. La mayor parte de los conflictos es por situaciones de no querer dar mi brazo a torcer, de ser orgulloso porque es más importante tener razón y ser ganador que la relación. Pero esto nos lleva al siguiente punto: es más importante la relación, es más importante la persona que tener razón. El tener razón, tarde o temprano, la experiencia nos va a evidenciar que teníamos razón, pero para reconciliar una relación, para restaurar una relación, quizá no tengamos un mañana. Para tener razón podemos tener un mañana, pero para reconciliar una relación podemos no tener un mañana. La persona es más importante que tener razón. La persona es más importante que ganar. La persona es más importante que salir victorioso en un conflicto. Entonces no debo atacar a la persona por un lado, y por el otro lado debo renunciar a mi yo, a mi ego, a agradar a mi ego, a darle la razón a mi ego para centrarme en la otra persona, en los sentimientos de la otra persona. Así que, mis amados hermanos,
Estos son 7 principios que encontramos en la palabra de Dios que nos ayudan a resolver conflictos o a evitar los conflictos. Para las dos cosas nos sirven. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Si fue de bendición, déjenos un comentario ahí en los comentarios o el like en la transmisión. Y le recuerdo que si usted quiere bendecir a sus contactos en las redes sociales con esta enseñanza, con mucho gusto puede compartirla sin ningún problema. Aparte, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.reyessacerdotes.net y nuestro canal de YouTube Gustavo Bianchi 230 o 630 y son recursos para su edificación y que no tienen ningún costo. Muy bien, el día de mañana los invitamos a las 7 de la noche para otro estudio de la palabra, solo que en este caso es para un mayor conocimiento de Dios. Es nuestra cápsula de fe, nuestro tiempo de recarga de nuestra fe, así que los invitamos y también lo invitamos para el próximo jueves a las 7 de la noche a otro estudio bíblico en cuanto al propósito de Dios para nuestras vidas. Vamos a orar para despedir la transmisión. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor, que en esta noche se han conectado a esta transmisión o que la van a ver en diferido. Padre, te pido, mi Dios Todopoderoso, que tú le des a cada uno un descanso, Señor, apropiado, adecuado, Señor, para que el día de mañana sus energías sean restauradas, Señor, y pueda desarrollar todas sus actividades, no solamente de una manera eficiente, sino también, Señor, para tu gloria y para bendición de todas las personas que están a su alrededor y para bendición propia, Señor. Padre, te pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que tú proveas todas nuestras necesidades, Señor, y que sigas obrando en nuestras vidas para transformarnos al carácter de Cristo y a la vida que te agrada a ti, para bendición nuestra y de los nuestros, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, hemos llegado al final de esta transmisión. Que el Señor les bendiga. Un abrazo. Muchas gracias por conectarse y si Dios lo permite, mañana a las 7 de la noche nos volvemos a conectar para otra transmisión. Bendiciones y un abrazo para todos.